Buenas tardes, hermanos. Por favor, póngase de pie y abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 11, versículos 17 y 27. Leeré el primer versículo y ustedes el siguiente y así sucesivamente. Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ahora leemos todos juntos el versículo 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta es la palabra de Dios. Amén. Podemos tomar asiento. Muchas gracias, hermano Harold, por leernos la palabra del Señor. Y como estamos continuando como la anterior semana con esta serie de los Yo Soy. Y pues el día de hoy nos toca hablar acerca de Yo soy la resurrección y la vida. En este pasaje que hemos leído, Jesús va a Betania después de 4 días que Lázaro murió, y responde a Marta que resucitará. Esta asevera su creencia en la resurrección. El Señor afirma que Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, si muere, resucitará. Y si está vivo, hasta su venida no morirá. Marta asevera que el Señor es el Mesías, Dios que ha venido al mundo. En otras palabras, Jesús es esperanza de resurrección y vida eterna. El que cree en Él y muere, resucitará. El que cree y está vivo cuando vuelva, no morirá eternamente. Y el versículo clave es el 25, que dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para que este pasaje ocurra, este pasaje de Juan, ya se han presentado 5 milagros. Este es el 6º milagro. Además es la aseveración número 5 del Señor, cuando Él dice: yo soy. El Señor Jesucristo está diciendo, y ya dijo: soy el pan de vida. Dijo también: yo soy la luz del mundo. Dijo también: yo soy la puerta. Dijo también: yo soy el buen pastor. Porque Juan presenta estos yo soy para probar que el Señor Jesucristo es Dios y que tiene un mensaje bien claro para todos los judíos y también para los gentiles, que Jesús es Dios y es la salvación, y ha venido a resolver el problema de la separación de Génesis capítulo 3. Cuando dice yo soy el buen pastor, el Señor Jesucristo es el buen pastor, es el creador que ha entregado su vida por toda la humanidad, pero el que es falso dice: solo hace lo que puede porque no le pertenecen. Él es el buen pastor que conoce a quienes le pertenecen y estos a Él. De la misma manera que el Padre y Él tiene otras ovejas que no son de Israel, a las que también traerá a su cuidado para que también sea su pastor. El Padre le ama porque entregó su vida, porque tiene el poder para entregarla y resucitar. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la afirmación del Señor Jesucristo. ¿Por qué dijo Él: yo soy la resurrección y la vida? Y vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra. Gracias en este día. Te pedimos, Señor, que nos hables con todo esto que el apóstol Juan ha escrito, Señor, para que nosotros podamos entender que tú eres Dios y que tú has venido a hacer una misión específica a este mundo, que es comunicarnos que en ti hay salvación, que has venido a resolver el problema de la separación, que nuestros padres Adán y Eva pecaron y nos heredaron una naturaleza pecaminosa,
la cual nos alejó de ti y tú quieres ser en nuestra vida la salvación. Y eres la salvación. Pero han habido formas en que has comunicado a tu pueblo. Y esta vez Juan nos habla, tu apóstol, de que has dicho que tú eres la resurrección y la vida. Ayúdanos a entender este pasaje en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el capítulo 11, en el versículo 1 al 3, se narra que Lázaro estaba enfermo. Lázaro era amigo del Señor Jesucristo, juntamente con Marta y María, su hermana. En el versículo 4, el Señor afirma que la enfermedad de Lázaro no era para muerte. Se ve que el maestro amaba a Lázaro y a sus hermanas, pero se queda en Betania por 2 días más. Eso es increíble, porque le dicen que está enfermo y él se queda por 2 días más. También se menciona a otro Lázaro en Lucas capítulo 16, 19 al 31, donde se ve la separación entre el cielo y el infierno anticipado del Señor, pero este Lázaro no es el mismo que habla aquí, sino es un Lázaro que el Señor utiliza en esta historia. Pero dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. En esta parte de la narrativa vemos que el Señor Jesucristo va a Betania, y Betania es una ciudad que está muy cerca, como a unos 3 kilómetros de Jerusalén, está casi antes de Jerusalén. Caminando se podría llegar como en aproximadamente 1 hora. Si uno camina como 3 tantas millas por hora, esto más o menos 3 kilómetros es 2 kilómetros, como 1 milla y 800, se podría llegar en 1 hora. Ya habían pasado 4 días de la muerte de Lázaro. Betania, como dijimos, estaba muy cerca de Jerusalén y se menciona aquí también a Marta y María, especialmente en Lucas, en el 10, del 38 al 42, se les menciona también cuando se encuentran por primera vez, y ahí es donde María va a los pies del Señor y Marta es la que prepara las cosas, y Marta se queja de su hermana María, le dice, Señor, ¿por qué no le llamas la atención que también prepare las cosas conmigo? Y el Señor le dice, María ha escogido lo mejor. Está bien, estás afanada con las cosas, pero María ha escogido lo mejor, escuchar la palabra del Señor. Y está hablando un poco del servicio, ¿no? Que uno puede afanarse en las cosas, pero no hay que perder el enfoque de lo más importante, que es la palabra del Señor y al Señor Jesucristo mismo. O sea, servir tampoco está mal, pero servir sin la presencia del Señor en nuestra vida es lo que el Señor estaba observando. Hay muchas personas que hacen eso el día de hoy, muchas organizaciones filantrópicas que sirven al mundo y hacen cosas muy buenas, pero sin el Señor en su vida, sin el Señor allá, probablemente esto no tiene sentido delante del Señor. Y aquí el maestro estaba enseñando algo bien valioso, que hay que preferir aprender de él. El servicio sin él no tiene ningún sentido. El versículo 20 dice, entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. En este versículo Marta va al encuentro del Señor, esta vez no se queda en casa, sino sale al encuentro del Señor, y en contraste con Lucas 10, 38 al 42, esta vez María es la que se queda en casa. Aparentemente Marta es la activa de las hermanas y la más calmada es María, porque espera que el maestro llegue, y ambas presentan un carácter diferente delante del Señor. Aunque no se sabe por qué realmente María se quedó, la Escritura no dice nada de eso, pero ella se quedó a esperar la venida del Señor hacia su casa. Versículo 21, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Recordemos que el apóstol Juan está escribiendo este milagro como afirmación de que el Señor Jesucristo es Dios, yo soy, y quiere que sus lectores crean que Jesucristo es Hijo de Dios. Por eso está narrando el milagro y está narrando esta afirmación. Entonces incluye 2 aspectos que rodean la historia de la resurrección de Lázaro. En este caso, registra Juan la reacción de María a la muerte de su hermano. No solamente es una resurrección donde el Señor se presenta y los resucita, sino que Juan presenta estos aspectos como trasfondo para mostrar en qué circunstancias humanas ha ocurrido la resurrección de Lázaro. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta no está recriminando al maestro por la muerte de Lázaro,
Solamente está diciendo que los hechos hubiesen sido diferentes si hubiese estado allá. Sin embargo, esta misma narrativa nos muestra que aunque esto sería el deseo de Marta, la voluntad de Dios era completamente diferente, pues se quedó 2 días más donde estaba. Eso dice Juan 11:5. O sea, Jesús sabía que Lázaro va a morir, porque Él conoce todas las cosas, es Dios. Tiene preconocimiento de las cosas. Él es poderoso para saber las cosas. Todo sabía Él. Pero se quedó 2 días más. Y esto prueba que aunque Marta hubiese querido que el maestro esté con ellos y que no muera su hermano, el Señor quería quedarse 2 días más. Y no es que quería que Lázaro muera, sino que era la voluntad de Él que Lázaro muera, porque tenía un plan más importante con Lázaro que solamente que viva. Y esto mismo sucede a veces con nosotros, hermanos, como creyentes. A veces podemos creer las cosas como Marta, que si el maestro estuviese con ellos, eso hubiese evitado la muerte de Lázaro. Pero el Señor toma 2 días más, y después de 4 días que Lázaro está muerto, recién va a la ciudad donde ellos vivían, a Betania, cuando él ya está muerto. Dios es soberano, sabe todas las cosas y hace las cosas para su propia gloria. De esta manera lo hizo con la resurrección de Lázaro y lo hará también con nosotros. Y decía, ¿acaso no nos pasa lo mismo a nosotros también? Pudiésemos decir, si tal persona no hubiese ido a tal médico, esta persona no habría muerto. Y si salía aquella tarde, y si no salía aquella tarde, estuviese vivo. ¿O por qué Dios se llevó a esta persona? Si no hubiese hecho esta persona esto no lo hubiese pasado. Si hubiese ido a este médico, no hubiese pasado esto. O si no hubiese viajado esto, no hubiese pasado esto. Pero la Escritura, hermanos, nos enseña que hay un Dios soberano, que aunque nosotros deseamos y queremos que las cosas sean de manera diferente, a veces Dios no quiere así. Sencillamente porque Dios tiene un propósito. Pero hay personas que viven frustradas. Hay personas que viven engañadas y sufridas porque viven en lo que hubiese querido que sea, no en lo que Dios quiere que sean las cosas. Si lee un poquito más abajo la historia de Marta, Marta no llega a comprender realmente qué es lo que estaba pasando. Y saben, hermanos, y vamos a ver un poco más después, que hay cosas, hermanos, que en esta vida nosotros no vamos a poder entender completamente todo. Y hay ciertas cosas que de la misma naturaleza del Señor, de sus mismos atributos del Señor y de cómo es el Señor, no vamos a poder entender. Y las palabras no son suficientes para explicar a tan magnífico Dios que tenemos. Sin embargo, eso no significa que nosotros no debamos creer en Él. No hay que entender todo para creer en el Señor Jesucristo. Va a ver usted que Marta creyó en el Señor sin entender todo. Finalmente el Señor le dijo, tú cree nomás, yo soy la verdad. No te puedo explicar muchas cosas porque tu mente no entiende, no tiene capacidad de entender lo que yo te puedo explicar. El mismo apóstol Pablo dice, he visto cosas tan magníficas, misterios he visto, que no les puedo explicar. Es difícil, si con estas cosas que les escribo se están complicando la vida. Otras cosas les escribo, van a estar más complicadas. Es mejor que crean, las respuestas más tarde las va a dar el Señor. Así que Juan documenta que Lázaro está definitivamente muerto. Por eso el Señor Jesucristo va a verlo después de 4 días. Se queda 2 días a propósito antes de ir donde ellos estaban. Aunque Marta manifiesta un escaso conocimiento de la naturaleza divina del Maestro, pues el Señor puede sanar incluso a distancia. Acuérdese del hijo del noble en Juan capítulo 4, 46 al 54. Le estaba hablando sin saber Marta, porque el Señor puede sanar a la distancia incluso. ¿Se acuerdan del hijo del noble? Va y le dice, maestro, baja porque mi hijo está muriendo. Y el Señor le dice, ve, tu hijo ya está sano. No ha tenido que ir el Señor a ese lugar para tocarle y para que se sane. Él ordena a quién se va a sanar y se sana de donde está, porque Él es Dios todopoderoso. Y puede estar en todos los lugares a la vez. Y por eso decirle a Dios que si hubiese estado aquí el Señor Jesucristo, era algo redundante, porque Jesús está diciendo, pues sí estoy ahí. Físicamente estaré aquí, pero en espíritu estoy donde sea. O sea, decirle al Señor Jesucristo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, no tenía sentido desde el punto de vista de Dios. No tenía ningún sentido. Y peor no tiene sentido para nosotros decir, si esto hubiese pasado, el otro hubiese sido, si esto hubiese sucedido, esto no hubiese... No tiene sentido delante de Dios lo que digamos. Porque Dios está en todo lugar, hermano. Dios está en cada lugar.
Entonces, dice, más también le dice en el versículo 22, sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. O sea, María está diciendo, si tú hubieras estado aquí, Jesús estaría diciendo, yo estaba ahí, María. Pero está bien, dilo nomás, Él tiene paciencia para escucharte decir cosas que no tienen sentido. Entonces, en tiempos de dolor y de pérdida, así como Marta estaba experimentando, a veces nosotros hablamos como Marta y el Señor nos tiene paciencia. Cuando nos está doliendo porque hemos perdido a alguien, un ser querido, a veces hablamos así. Pero cuando ya hemos madurado, decimos, esta es la voluntad de Dios. Y Él es el dueño de la vida y de la muerte. Y por eso se ha llevado a esta persona. Es el momento que el Señor le ha llamado. Y si es creyente, a su presencia. Si no es creyente, que su vida ha acabado. Y a veces esto nos sucede a nosotros. Por eso delante de Dios siempre hay que hablar con temor. Dios está en todas partes. Uno puede decir cualquier cosa, uno puede pensar cualquier cosa, uno puede desear cualquier cosa, pero por sobre todo lo que uno desea, la voluntad de Dios a veces es diferente a lo que uno quiere. Pues algunos se frustran cuando oran a Dios y le piden una cosa, pero ya estoy orando a Dios tanto tiempo y el Señor no me responde. Hermano, tal vez si te responde cuando le pides sería peor para ti. ¿Cómo sabes que lo que tú estás queriendo, eso es la voluntad de Dios? Tal vez estás pidiendo una cosa que es para tu mal más bien. Porque Dios te va a dar aquello que va conforme a su propósito. Entonces el maestro le responde y le dice, Jesús le dijo en el versículo 23, tu hermano resucitará. El Señor hace esta afirmación de esta doctrina o enseñanza de la fe cristiana, que todos los que creyeron en Él resucitarán para vida eterna. Pero Él no solo está refiriéndose a esto, sino a la situación de Lázaro muerto. Pues la respuesta de Marta nos hace pensar esto. O sea, Marta está pensando y dice, así va a resucitar mi hermano en el día postrero, cuando venga el Señor. Yo sé que va a resucitar. No se está imaginando siquiera que el Señor va a decir, vamos a la tumba de Lázaro. Que se va a parar frente a la tumba de Lázaro y le va a llamar y le va a ordenar, porque Él es la resurrección y la vida. Le va a ordenar y le va a decir, levántate, sal de tu tumba, porque Él es el Creador. Jesús va a Betania después de 4 días que Lázaro murió. Muchos judíos están consolando a Marta y a María. Marta sale al encuentro de Jesús y le dice a Lázaro que Lázaro no habría muerto si él no hubiese estado allí, y el Señor le responde, resucitará. El Señor Jesucristo en su soberanía va a Betania después de 4 días. La muerte de Lázaro, que para María y Marta y los judíos significa pérdida, para el Señor es la victoria sobre la muerte. Jesús es esperanza de resurrección y vida eterna. Esto es lo que el Señor está queriendo decir con esto. Para los judíos, y fíjese, desde la perspectiva humana, la muerte siempre es sufrimiento para nosotros. Perder un ser querido no es agradable, hermanos, para nadie. Desde nuestra perspectiva, perder a un ser querido no es agradable. Este año he enterrado a mi padre. No ha sido agradable para mí. No ha sido un sentimiento bonito y no sigue siendo un sentimiento bonito cuando me acuerdo de él. Pero es desde la perspectiva humana. Para los hombres va a significar dolor y sufrimiento perder a alguien. Lo mismo significaba para los judíos. Pero para el Señor, la resurrección y la muerte y resurrección de Lázaro significaba más bien la victoria sobre la muerte. Por eso Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, porque veía que la muerte había vencido con Lázaro. Pero también dijo, yo soy la resurrección y la vida. La muerte más no tendrá más poder sobre aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Estos que creen, cuando venga el Señor, resucitará. Y eso estaba pensando Marta, cuando venga el Señor va a resucitar. Pero Jesús tenía planes de resucitarlo inmediatamente a Lázaro, porque Él es Dios y Él es soberano. Por eso se tardó 4 días, no vino 2 días antes, porque quería que la resurrección de Lázaro sea para su gloria. Aunque iba a causar dolor y sufrimiento en Marta, María y los judíos. ¿Acaso esto no se cumple en nuestras vidas? La muerte nos va a traer sufrimiento siempre cuando perdamos a algún ser querido. Pero aún la muerte y el sufrimiento que nosotros tenemos por perder seres queridos, Dios quiere utilizar para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué muestra de madurez más grande es cuando, hermanos, cuando muere alguien, más bien utilizan la muerte de esa persona como testimonio para evangelizar y ganar a otros para el Señor? Amén. El versículo 24.
Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creo que un creyente pensaría lo mismo de tal afirmación del Señor, pues eso corrobora la enseñanza de la fe cristiana, que los creyentes resucitarán. O sea, es lo que Marta ha respondido, es lo que el estándar de los creyentes responderían. Oh, sí, sé que va a resucitar cuando venga el Señor. Eso responderían de alguien que ha muerto como Lázaro. El Señor Jesucristo enseñaba esta doctrina de la resurrección. Está en este mismo libro, en Juan capítulo 5, del 19 al 29, y específicamente en el versículo 28 y 29, el Señor dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección, hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Antiguo Testamento también habla de la resurrección. Isaías 25:8, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y en retrospectiva, el apóstol Pablo después, mucho tiempo después de que ocurre este pasaje de Juan, que Juan está escribiendo, él escribe en 1 Tesalonicenses 4, 14 al 18, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Esta doctrina, esta enseñanza de la resurrección, el Señor enseñaba porque venía desde el Antiguo Testamento. Él mismo lo enseñaba. Y en retrospectiva, el apóstol Pablo repite mirando hacia atrás, hacia las palabras y enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero Marta no creía que la resurrección de Lázaro iba a ser inmediato, o que se efectuaría en ese mismo día. Pues cuando el maestro manda retirar la piedra de la tumba de Lázaro, ella dice, hiede ya. Porque habían pasado 4 días, realmente ella no creía que el maestro resucitaría a Lázaro. Eso prueba que Marta sí creía en la resurrección, pero no se estaba imaginando que en ese mismo día el Señor le va a resucitar, porque le dice, maestro, no abras la tumba porque ya hiede de 4 días, ya está con olor, no abras. Entonces ella no estaba pensando en eso, pero Jesús aquí está diciendo bien claro, y el apóstol Juan está mandando un mensaje bien claro. Cuando el autor de la vida, que es el Señor Jesucristo, manda que alguien resucite, resucita, porque Él es el dueño de la vida. Él manda, y la naturaleza obedece, porque es su creador. Esto está queriendo decir Juan al hablar de este milagro. El Señor no está pensando en impresionar a las personas. El Señor no está pensando solamente no está pensando en que su nombre sea conocido porque sí, porque hace maravillas. Está queriendo mostrar que Él es Dios con este milagro. Está queriendo comprobarle, soy Dios con este milagro, cree en mí. El hombre ha sido separado de Dios y se ha apartado de Dios en Génesis 3:15 y ha adquirido una naturaleza pecaminosa de tal manera que desde que nace y se da cuenta empieza a pecar, y su propio enemigo está en él mismo. Y si sigue viviendo sin Cristo, no hay nada que pueda detener el pecado. De hecho, no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse por sí mismo de su naturaleza pecaminosa. Va a vivir las consecuencias de su propio pecado, y ese pecado le va a llevar al infierno. Y por eso el Señor Jesucristo ha venido para a nosotros creer en Él, que es el mismo Dios, el mismo yo soy de Éxodo capítulo 34, versículo 15. En Dios en persona, Dios con nosotros, Emmanuel, para mostrarnos este camino, que si nosotros creemos en Él, que es Dios mismo que se ha encarnado, como dice Juan 1:14, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios, si tú crees que es este mismo Dios, tendrás la vida eterna. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el creador. Tienes que creer que he venido en forma de hombre, como dice Filipenses, el cual siendo en forma de Dios no escatimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su gloria.
y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque Dios tenía que castigar la separación de Génesis 3:15, con su justicia tenía que castigar. Y no hubo hombre que pueda recibir el castigo de Dios, porque los hombres nacemos en pecado. Y así que tenía que venir uno que tenía que nacer sin pecado. Y ese fue el Señor Jesucristo. Y le castigó al inocente en la cruz, y muerte de cruz. Y al resucitar nos mostró Dios su amor, que por tanto amor Él mismo recibió el mismo castigo que merecía, que la justicia de Dios requería. Así que Marta creía en la resurrección en el día postrero, pero no estaba creyendo que el autor de la vida iba a mandarle a Lázaro que en ese momento resucite. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque Marta sabe que habrá resurrección, el Señor Jesucristo está diciendo que Él es la resurrección y la vida, en el pasado, en el presente y en el futuro. No era solamente en ese instante, Él había creado la vida. En las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 20 al 26, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo será destruido, es la muerte. Aquí Pablo está hablando claramente acerca de que el problema que causó Adán y Eva ha venido a resolver el Señor Jesucristo. Y esto es lo que Juan está tratando de hacer entender a su audiencia, hablando de los 7 yo sois y de los 7 milagros, para convencer que Jesús es el mismo Dios, y cualquiera que cree en el Señor Jesucristo y se rinde para vivir como Él dice que hay que vivir, se vuelca a Dios, se vuelve a Dios, tiene la salvación de su alma, porque dice la Escritura, como dice el Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, a los pastores nos toca hacer funerales todo el tiempo. Al menos en Emmanuel, cada semana creo que tenemos 2 funerales con tanta gente que tenemos aquí. Muchos van partiendo a la presencia del Señor. Estamos acostumbrados a hacer funerales los pastores. Estamos acostumbrados a ver el dolor de las personas cuando pierden a alguien. Pero también cada funeral que hacemos, nos acordamos de esta enseñanza del Señor. Que la vida no se acaba en la tumba, hermanos. Estamos enterrando un cuerpo, porque dice la Escritura: del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Pero también dice que los que hemos creído en Cristo, un día resucitaremos. El Señor ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que la muerte para el cristiano solamente es una despedida. No es un adiós definitivo, es un hasta luego. Hasta luego, nos vemos dentro de poco, porque tú también vendrás por aquí. Así que estamos temporalmente en esta tierra, en esta carpa, estamos temporalmente en este tabernáculo. Un día vamos a pasar, un día también nosotros vamos a llegar a la tumba fría. Pero si creemos en Cristo, un día resucitaremos. Y qué lindo va a ser encontrarse con todos aquellos familiares, especialmente a los latinos nos va a gustar eso, ¿verdad? Seguramente vamos a organizar una comida ahí, reuniéndonos con todos los hermanos y amigos y familiares que hemos visto al partir. Este pasaje habla de la creencia cristiana que también el apóstol Pablo enseña respecto a la resurrección, y además de la solución del problema de Génesis capítulo 3, de la separación del hombre de Dios por el pecado, cuyo castigo es la muerte. Por eso el Señor Jesucristo afirma que Él es la resurrección y la vida, pues todos los que nacimos después del pecado de Adán, y nos puede resucitar el Señor, si nos arrepentimos, si creemos en Él, Él vino para rescatarnos del pecado de la caída que hicieron Adán y Eva, y luego nosotros
hicimos nuestros propios pecados. Hermano y amigo, ven a Cristo el día de hoy. Si no eres cristiano, has nacido con una naturaleza pecaminosa, que piensas que es lo normal lo que haces. No es lo normal lo que haces. Tu tendencia es el pecado, porque así somos cuando estamos sin Cristo. Nuestra tendencia es el pecado. Pensamos que el pecado soluciona más pecado. Pensamos que el odio soluciona más odio. Pero Cristo es la solución al problema. Ven a Cristo el día de hoy. El Señor vino para resolver este problema de la separación. En el caso de Marta, el Señor le estaba mostrando la prueba de que Él realmente es la solución de la separación del hombre de Dios y que resucitaría a Lázaro como evidencia de que Él es el Hijo de Dios y que el que cree en Él tiene vida eterna. Pues tiene el poder para hacerlo, pero Él le dice que hay solamente que creer, hay que creer que Él es el gran yo soy de Éxodo 3:14, que se encarnó, así como dice Juan, para rescatarnos de las consecuencias del pecado, la muerte. Él es la resurrección y la vida. Querido amigo, ven a Cristo el día de hoy. Si has escuchado la palabra de Dios por mucho tiempo y no le has rendido tu vida al Señor, ven a Cristo el día de hoy. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en el Señor Jesucristo volverá a la comunión con Dios, para lo cual fue creado. Por tanto, no habrá separación de Dios. Y como Dios es eterno, viviremos nosotros eternamente. Ese fue el plan de Dios, que nosotros vivamos unidos a Dios eternamente. Pero por el pecado de Adán y Eva nos hemos ido separando cada vez más de Dios, y luego nuestros propios pecados nos han separado de Dios. Pero creer en Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que ha venido a perdonar nuestros pecados, nos hace volver a la comunión con Dios para siempre. Por eso dice el postrer enemigo, será destruido, es la muerte. Será destruida la separación de Dios, esa es la muerte. Porque estar muerto es estar separado de Dios, eso es la muerte. La muerte significa separación de Dios. Pero el venir a Cristo, al venir a Cristo hay comunión con Él para siempre. Por tanto, la muerte ya no tiene poder sobre uno. Y si morimos, seremos resucitados juntamente con Él porque creímos en el Señor Jesucristo. No hay peor muerte que el estar separado de Dios, porque eso la Biblia define como muerte. Muerte no es solamente que la persona hemos enterrado, muerte es la separación de Dios eterna, esa es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Pero si has creído en Cristo, que has creído que Él ha venido por ti para resolver este problema del pecado en tu vida, no importa que mueras, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está diciendo, vas a resucitar. Pero algunos me dicen, algunos jóvenes, pero pastor, ¿cómo es pues eso? Dice, cuando una persona se muere, le entierran, y ese cementerio después de años, nadie sabe ya, y se vuelve sembradío, dice. Y luego el sembradío, dice, ahí cosechan trigo, y el cuerpo ahí desaparece, se ha vuelto parte del fertilizante, parte del trigo, ya se lo han comido las vaquitas otras personas, y por fin, ¿cómo va a resucitar el Señor? ¿De quién es esa molécula que se ha comido la vaca o esa? Y se ha vuelto leche que se lo han tomado los niños, qué sé yo, en todo el proceso alimenticio que hay. El Señor tiene el poder de resucitarnos del polvo a nosotros, porque Él es creador. Y cuando resucitemos, vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. María asevera su creencia en la resurrección de los muertos. El Señor Jesucristo le dice que Él mismo es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, si muere, resucitará. La resurrección de los muertos es una enseñanza del Señor Jesucristo. Creer en Él significa resucitar y vivir por la eternidad con Él. El que cree y muere, dice el Señor, vivirá eternamente. Si tú crees y te mueres, y has creído en Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que ha venido a resolver el problema de Génesis capítulo 3 en tu vida, de la separación, un día resucitarás. Hermanos, a veces yo me pongo a pensar, compañeros de curso que han estudiado conmigo, que eran amigos de mí, de Lili, 2, 3 de ellos ya han muerto.
y otros empiezan a morir más jóvenes que uno. Parece que la vida que ahora vivimos ya es prestada nomás del Señor, nos está haciendo disfrutar, porque si ellos han muerto más saludables, más jóvenes que nosotros, ¿cuánto más nosotros? Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, resucitará. Tenemos la esperanza de ver a aquellos que han partido antes de nosotros, pero no debemos ser tampoco ingenuos de que vamos a tener tiempo de arrepentirnos después. Dice la palabra, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que hay que venir al Señor. Y dice, versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que has venido al mundo. Este versículo es la afirmación del Señor Jesucristo a Marta. No se está refiriendo a la muerte física, sino a la muerte espiritual. El creyente tiene vida eterna, el que cree en Él, porque eso dice que no morirá. Por eso dice que no morirá eternamente. En este caso, si el creyente está vivo, cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, este no verá la muerte, en otras palabras, no morirá, así como Enoc, así como Elías, que son la figura del arrebatamiento, ellos fueron traspuestos. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, y todo aquel que cree, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Está hablando de la segunda venida del Señor. Por ahí estás vivo y eres creyente. Cuando venga el Señor, ya no vas a morir, te vas a ahorrar en cementerio. Ya no hay que pagar funeral. Porque dice que los que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con Él, dice la palabra del Señor. Ya no hay que enterrar. Así como Enoc, así como Elías, vamos a ser traspuestos de esta vida para estar para siempre con el Señor. Por eso está diciendo este pasaje, y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta me dice que no entiende la cosa. Le está explicando el Señor, pero ella no está entendiendo. Yo creo que todos hubiéramos estado en esa situación tal vez. En este caso, cuando el creyente está vivo y venga el Señor por segunda vez, este no verá la muerte. En otras palabras, no morirá, así como Enoc, así como Elías. En otras palabras, los que mueren creyendo, es lo que dice el Señor, serán resucitados. En cambio, los que están vivos cuando venga el Señor, como Enoc y Elías, serán arrebatados. El Señor le hacía esta pregunta a Marta, que si creía esto. Marta estaba convencida de esto, pero no creía que el Maestro resucitaría a Lázaro inmediatamente. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Lo que Marta responde muestra que todavía no entiende todo, pero cree en el Señor. Esto es lo que les decía antes. Querido hermano y amigo, hay ciertas cosas que no vamos a comprender del Señor. Pero que eso no sea un obstáculo para no creer que eres el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. Que no sea un impedimento para ti, para que te rindas al Señor. Hay muchas preguntas que yo quisiera hacerle al Señor. Me gustaría preguntarle al Señor, decir, Señor, ¿qué es lo que les has enseñado? Después de que tú has resucitado, los has enseñado a tus maestros, les has sentado a tus discípulos y enseñado muchas cosas. Me hubiese gustado estar en esa clase, Señor. Le preguntaré, tal vez ya no va a haber necesidad de preguntarle cuando llegue al cielo. Cuando ya lo vea con mis ojos, la explicación será ahí mismo. Tal vez no habrá necesidad más de que le pregunte. Lo entenderé solo al llegar a su presencia. Marta le responde y todavía muestra que todavía no entiende, pero cree en el Señor. Hay cosas que no entendemos, pero no por eso no debemos creer en el Señor, amigo. Hay cosas que no entiendes, pero que eso no te impida tener fe en Dios. Entrega tu vida a Jesús, vuélvete a tu Creador, vuélvete al que te ha creado, vuélvete al que te ha formado, entrégale tu vida al Señor. El día de hoy no esperes mañana, mañana puede ser tarde. Marta se ratifica en su creencia de la resurrección y adiciona, y además cree que el Señor es el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido para resolver el problema de la caída de Génesis capítulo 3.
Y para mostrar la quinta señal en ese evangelio, el apóstol Juan nos narra la resurrección de Lázaro, que está frente a la tumba en el versículo 28, versículo 37 y del 38 al 44, cuando el Señor le llama y le dice, Lázaro, ven fuera. Pues el punto de Juan es aquí decir, Jesús es Dios y Él puede resucitar, Él es la vida. Y para demostrar que Él es la resurrección y la vida, Él resucita y da vida a quien quiere. Él es Dios, pero está viniendo a morir humildemente en la cruz, siendo todopoderoso, es lo que está diciendo Juan. Siendo que puede ordenar la naturaleza así, cambiar las cosas así. Él humildemente va a ir a la cruz y va a morir siendo tan poderoso. Eso está diciendo Juan. Está enseñando Juan eso, para que la gente se convenza que es Dios. El Señor afirma a Marta que Él está vivo hasta su venida, que el que está vivo hasta su venida y ha creído no morirá. Y Marta asevera que el Señor es el Mesías, Dios que ha venido al mundo. El estar vivo y haber creído que el Señor es el Mesías significa que la persona será arrebatada y no morirá. Creencia y confesión que debe ser personal. Está diciendo aquí a María, le está diciendo el Señor, está confesando María personalmente. La fe cristiana, hermanos, no se hereda. Mi suegra solía decirme, es que tú eres pastor, Juan, le vas a hablar a Dios por mí. Digo, suegra, no hay nada que yo pueda hacer por usted. A ti te escucha tus oraciones porque tú eres pastor. Suegra, nada puedo hacer por usted. Si usted no viene al Señor Jesucristo, ahí le espera el castigo eterno. Lo siento, pero es la verdad. Hasta que ella vino al conocimiento del Señor. Le entregó su vida al Señor. La fe, la confesión debe ser personal, no se hereda. No porque tengas un pariente que es cristiano, ahora las cosas te van a ir bien. No pasa nada. La fe y la confesión debe ser personal. El que vive y cree no morirá eternamente. Jesús va a Betania, después de 4 días que Lázaro murió, responde a Marta que resucitará. Esta asevera su creencia en la resurrección. El Señor afirma que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, si muere, resucitará, y si está vivo hasta su venida, no morirá. Y Marta asevera que el Señor es el Mesías, Dios que ha venido al mundo. El Señor Jesucristo va a Betania después de 4 días. La muerte de Lázaro para Él es la victoria sobre la muerte. Porque creer en Él significa resucitar y vivir por la eternidad con Él. Estar vivo en su venida significa ser arrebatado y no morir. Y la creencia y la confesión debe ser personal. Jesús es la esperanza de resurrección y vida eterna. El que cree en Él y muere, resucitará. El que cree y está vivo cuando Él vuelva, no morirá eternamente. Por eso el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza, por estos registros sagrados, inerrantes de tu palabra, que nos hablan que tú eres la resurrección y la vida. Que tú eres Dios. Y que tu deidad demanda que nos rindamos delante de ti. Pero aún así apelas a nuestra decisión de seguirte. Por eso oramos en este día, para que los corazones que has tocado, Señor, con tu Espíritu, hoy día vengan a ti y se entreguen a ti, Señor. Te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra. Y fortalece nuestra fe de aquellos que ya creemos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.